Quiero, hermano, que presten atención a la pantalla. Y el título de hoy la prédica de hoy se titula Denuedo para los creyentes. Dígale al que tiene a su lado, Dios quiere darte denuedo. Quiere llenarte del Espíritu Santo para que prediques su palabra. Esta es una misión que tiene la iglesia, predicar la palabra de Jesucristo. Y ese es el título, hermano, denuedo para los creyentes, y nos vamos a ubicar en Hechos 4 del 23 al 31. En esa historia vamos a ver a ese Pedro y a Juan encarcelados, pero también enfrentándose al concilio por predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo tengan me dicen amén. Hechos 4 del 23 al 31. Amén. Vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de nuestro Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía y confianza, como lo dice el título, valentía y confianza, la palabra de nuestro Dios. Amados hermanos, la definición de denuedo es la palabra griega que se traduce, es del nombre perresia, significado osadía, confianza, valentía y libertad para hablar la palabra de Dios con franqueza, sin maquillarla, sino que decir la verdad. Amén. Esa es la definición de denuedo, pero también tenemos otras. No se trata solo de valentía, sino de hablar con convicción y sin temor a las consecuencias que se puedan vivir. El ejemplo que tenemos en la imagen, vemos que Pedro y Juan, por haber predicado la palabra del Señor, tuvieron consecuencias. Fueron a la cárcel y se presentaron ante el concilio y tuvieron que hacer frente a todo lo que ellos estaban haciendo. Pero, hermanos queridos, la iglesia primitiva daba una imagen y se demostraba esa valentía y la confianza que tenían en el Señor. Se hacían grandes milagros, prodigios y sanidades. Vemos que Pedro y Juan tenían un denuedo ahí en el libro de los Hechos. Pero si nos vamos más atrás en el contexto, Pedro, cuando cree en el Señor Jesucristo, no tenía el mismo denuedo que tenía cuando ya estaba en el libro de los Hechos. En el libro, cuando estaba con el Señor Jesús, estaba como discípulo, estaba aprendiendo, estaba
viendo todos los milagros del maestro, todo lo que el Señor hacía, sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos, a los mancos los hacía saltar, brincar, multiplicaba los panes el Señor, y ellos estaban allí aprendiendo del maestro. Pero Pedro tenía una valentía humana. Durante la última cena, Pedro le dice al maestro que está dispuesto a morir por él. Ya el maestro va a ser entregado y Pedro sale con una valentía y dice que está dispuesto a dar la vida por el maestro. Y ahí es cuando el Señor le dice que 3 veces Pedro lo negaría. ¿Y cuántas veces lo negó? Las 3 veces que dice la palabra. Así, hermanos, nos ha pasado a nosotros de una u otra manera cuando hemos estado en el caminar con el Señor. De una u otra manera, con nuestras acciones o con algo en nuestras vidas, nosotros hemos negado al Maestro, y ese denuedo, esa valentía, esa confianza que nosotros demostramos ante el Señor, un día no estuvo fuerte y fallamos. Pero el Señor, en su amor y en su misericordia tan grande, restaura a Pedro. En Juan 18, no lo vaya a buscar, solamente lo voy a mencionar, Pedro niega al maestro, pero en Juan 21, del 15 al 17, Jesús restaura a Pedro. Y le dice, Jesús resucita y confía en Simón Pedro la misión de liderar y cuidar a la iglesia, mis ovejas. Pedro afirma amarlo 3 veces, sanando sus 3 negaciones. De la misma manera como lo negó 3 veces, le dijo al Señor que también lo amaba. Era necesario, hermano, que Pedro se sintiera totalmente perdonado para poder ejercer el trabajo maravilloso que Dios le tenía, y era que iba a ser el líder después que el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos. Iba a quedar en representación allí Pedro dirigiendo a la iglesia, como una responsabilidad que Dios le entregaba a Pedro, pero aunque había fallado, Dios no lo había desechado. Aunque nosotros en nuestras vidas de una u otra manera hemos fallado a Dios, Dios no nos ha desechado. ¿Cuántos han sentido el amor y la misericordia de Dios nuevamente restaurándonos para nuevamente otra vez servirle? Y a lo mejor no nos hemos ido de la iglesia, pero aún estando en la iglesia, Dios nos ha restaurado otra vez para trabajar para su ministerio, en su amor y en su misericordia. Amén. Ese denuedo que Pedro manifestaba como discípulo, ahora cambia ese denuedo como apóstol. Eran los 12 apóstoles, estaban 11 porque no estaba Judas, pero después cogen a Matías y después sabemos que llega el apóstol Pablo y se cumplen los 12. Permiso. Hago un breve contexto, hermano, en el libro de Hechos, del 1 al 4, para poder llegar aquí, a donde ellos están encarcelados y ellos tienen que dar cuenta ante las autoridades por predicar la palabra de Dios. Ellos esperan la promesa del Espíritu Santo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 del 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y en todos los lugares, Judea y en todos los lugares del mundo. Hoy se cumple nuevamente esa palabra. Aquí estamos de todas las naciones anunciando las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pedro ahora se llena de esa valentía y comienza a ejercer el trabajo. Su primer discurso fueron 3,000, el segundo fueron 5,000. 8,000 almas ganadas en ese primer tiempo. Pero después cuando viene la curación en el capítulo 3, de un milagro de un cojo de 40 años que padecía su enfermedad. Cuando el Señor Jesucristo, cuando anduvo caminando, aquel hombre tenía 38 años el que sanó. Ahora este milagro era de 40 años. Era notorio porque este hombre se la pasaba en la iglesia
y toda la gente lo conocía. Y mire el denuedo, la confianza, el Espíritu Santo dentro de estos hombres, que cuando Pedro y Juan ven a este hombre y le pide, Pedro y Juan sabían la necesidad que había en este hombre. Y la necesidad no era darle para que fuera a comer. La limosna que le estaba pidiendo no era para que fuera a solventar la necesidad que él tenía. Hermano, hoy en día usted vaya afuera y usted puede ver personas que le están pidiendo un dinero. Y hay un porcentaje de esas personas que tienen hasta tarjetas de débito y tienen hasta cuentas y pueden tener 10,000, 5,000, 15,000 en la cuenta. Y la necesidad no es el dinero. Hay otros que sí tienen la necesidad. Pero la mayor necesidad del hombre fue la que vio Pedro y Juan en ese momento. Que ese hombre necesitaba escuchar la palabra de Dios. Lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y al recibir ese milagro, ellos viven un momento de conflicto. Ahora ellos comienzan a anunciar la palabra del Señor también y comienzan a predicar el evangelio. Hablan de que Jesucristo resucitó de los muertos, sanaba a los enfermos, la curación ahora del cojo, y se levantan, hermanos, en el capítulo 4 dice que Pedro y Juan ante el concilio se levantan los sacerdotes, los jefes de la guardia y los seduceos. Si puede, me pone la imagen, hermano, porfa. En el 4:23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Hermano, el denuedo que tenía Pedro y Juan era tan poderoso por medio del Espíritu Santo que ellos se pararon ellos mismos. Ahí cuando ustedes los ven frente al concilio, que eran los que tenían el poder en ese momento, podían decirles a los romanos y podían agarrarlos y liquidarlos. Ellos le dijeron ahí una palabra muy fuerte que dice: ustedes mataron al Cristo. Mismo Pedro, con esa osadía, con esa valentía, les decía que cuando ellos lo presionaban: dinos en qué nombre hiciste ese milagro, la curación del cojo. Le decían: en el nombre de Jesús en el que nosotros hemos creído. Y no podemos, aunque ustedes nos manden a callar, que no prediquemos, que no hablemos más de este Cristo, nosotros no podemos callar las maravillas que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Y así somos nosotros. Nosotros no debemos callar todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estos hombres se sintieron, hermano, presionados con muerte. El estar encarcelado, me imagino en ese momento, ellos encarcelados, venía la presión. Podían haberle dicho: te va a pasar lo mismo que le pasó a Cristo si ustedes siguen predicando. ¿Ustedes se imaginan vivir un momento así? Los primeros cristianos, cuando ellos fueron, en el capítulo 24, dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amados hermanos, en medio de la persecución, en medio de las amenazas que les hacían, los discípulos levantan un culto de oración. Levantan un clamor a Dios y reconocen a Dios como el soberano que tiene la autoridad sobre toda la creación. Dice: Dios no está sometido a ningún poder, hermano. Es muy importante que para nosotros poder tener el denuedo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tengamos conocimiento de la soberanía de Dios. De que nuestro Dios es soberano por encima de cualquier acusación
y por encima de cualquier problema o circunstancia que nosotros estemos viviendo. Los discípulos conocían a Dios que tenía el control y nada se escapa de sus manos. Conocían todo lo que había pasado con los profetas, todo lo que ellos habían sufrido. Y dicen, yo les voy a decir unos versículos, hermanos, sobre la soberanía de Dios para que usted pueda recordar y su conocimiento pueda ser alimentado de la palabra del Señor. Para que ninguna circunstancia, ninguna amenaza que venga, para que nosotros dejemos de anunciar las maravillas de Dios, de anunciar la palabra del Señor, nos pueda a nosotros quitar el conocimiento de que Dios es soberano, de que tiene el poder y que cuando usted eleve sus oraciones, usted lo primero que tiene que hacer es exaltar el nombre de nuestro Dios. Ponerlo a Él por encima del problema o por encima de la persecución que puedas tener o de la amenaza. Isaías 45 dice, 12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, dice, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Perdón. Cuando yo como hijo de Dios, como creyente, tengo la convicción de que Dios creó todas las cosas y que nada se mueve en este mundo sin que Dios nos lo permita. Isaías 66:1 dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Está en todo lugar nuestro Dios. Daniel 4:35 dice, menciona que nadie puede detener su mano ni cuestiona sus actos. ¿Quién podrá decirle a Dios o con qué moral o decirle al Señor que Él no haga esto o que haga esto? Si Él es soberano sobre todo. Nada sucede en esta tierra sin que Él no lo permita. Lamentaciones 3:37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Si el pueblo de Dios tiene la convicción de la soberanía de nuestro Dios, hermano, esta semana se reunieron dos potencias a nivel mundial y fueron noticias por todas las redes sociales, Estados Unidos y China. Se reunieron los dos presidentes y alrededor estaban todos los empresarios, lo de la tecnología, todos los que mueven el mundo a nivel de economía. Amados hermanos, hay unas noticias que se dan, pero hay otras noticias que se hacen, hay otras conversaciones que se hacen en privado. Tengamos nosotros la plena confianza de que a Dios no se le escapa nada de lo que el hombre pueda estar conversando allí en lo oculto. Entonces, si nosotros tenemos la confianza y el conocimiento de la soberanía de Dios, las noticias que vengan nos van a llevar a nosotros a orar al Señor, a que nosotros nos afirmemos cada día más en los caminos de Él, de que las noticias no vengan a nosotros para causarnos temor, sino que yo pueda tener la seguridad de que aún lo que pudieron haber hecho allí o lo que hagan los hombres poderosos de la tierra no pueden con el dominio de Dios, no pueden con el poder de nuestro Señor. Los apóstoles continúan orando al Señor en el capítulo 25 al 28 y recuerdan la profecía mesiánica misma en el libro de Salmos 2 del 1 al 3, que dicen que el Cristo, que por boca de David tu siervo dijiste, que se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Eso sucedió hace más de 2000 años, cuando entregaron a nuestro Cristo. Pero hoy en día también la humanidad se rebela contra nuestro Dios. Hay una población que no quiere saber nada de Dios.
Hoy en día nosotros salimos a predicar para la gloria del Señor y un porcentaje te lo recibe, otro porcentaje te dice, no quiero, y te lo dicen en la cara. Pero hermano, son cosas que van a pasar. Un porcentaje va a recibir la palabra, otro porcentaje no. Va a haber momentos de que se van a oponer a la palabra, pero la iglesia debe tener la confianza y debe tener la seguridad de que Dios va a respaldar la palabra que nosotros demos. Dios va a respaldar cada palabra que nosotros anunciemos, porque no es nuestra palabra. Cuando yo como hijo de Dios anuncio la palabra del Señor Jesucristo, yo debo tener la seguridad que es su poder, el Espíritu Santo, que va a penetrar el corazón de la persona para el cambio, para libertarlo. Hoy en día nosotros los cristianos, hoy en día todos los que estamos aquí, hermanos, estamos viviendo una bendición grande de poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Les voy a poner un ejemplo. Una lista mundial de la persecución 2026 de Puertas Abiertas, que es una organización que lleva las estadísticas, dice que hay 50 países donde la fe cristiana es severamente restringida o perseguida. No se puede predicar la palabra. Ejemplo tenemos Corea del Norte, Somalia, Yemen, Eritrea y Libia. Destacan por prohibir la distribución de Biblias y la evangelización. Esos son países donde usted va y usted no puede, si habla del Señor, usted puede ir preso o pueden ponerle trabajos forzosos o pueden matarlo. ¿Por qué pongo este ejemplo, hermano? Porque si el Señor nos ha llamado a nosotros a anunciar su palabra, nos ha dado el Espíritu Santo para que por medio de Él nosotros podamos obtener la valentía y podamos tener denuedo para predicar su palabra, nosotros debemos buscar constantemente al Señor. Nosotros debemos buscarle en oración al Señor. Nosotros debemos buscarlo a través de su palabra. Santificarnos cada día, como hablaba el pastor la semana pasada. Las cosas no son como nosotros pensamos que debemos hacerlas. No, las debemos hacer como dice la palabra de Dios. Buscar esa santidad a la cual Dios nos llamó. Y que nosotros seamos ese instrumento maravilloso que Dios use para predicar su palabra. Estos hombres estaban dispuestos a dar la vida por el Maestro. Ya no eran los mismos discípulos que a cada momento se equivocaban, a cada momento le reprochaban al Maestro. No, ahora les tocaba a ellos hacer el trabajo que estaba haciendo Jesús. Si Jesús era el único que estaba ahí haciendo el trabajo, ahora eran esos 12 más toda la iglesia que hoy en día está. El mismo trabajo que están haciendo ellos, que hicieron ellos, es el trabajo que nos manda el Señor a nosotros. Corea del Norte, la Biblia es ilegal desde el año 1948. ¿Cuántas Biblias tenemos nosotros en nuestra casa? Amada, ¿cuántas Biblias tiene? Otro valiente que me diga cuántas Biblias tiene en la casa. 2. ¿Cuántas? 3 también. Vladimir tiene 2. ¿Quién más? Tenemos 4 nosotros. 4 la hermana Jacqueline. Qué valioso es este libro. En otro lugar lo tienen que tener, hermano, sin que diga Biblia. Lo tienen a veces con papeles solamente así, sueltos. Se congregan en túneles, se congregan en casas, porque no pueden tener un templo así físico para poder predicar. Por eso es que no es que qué triste esos hermanos, no hermanos, ellos nos dan ejemplo a nosotros
del denuedo que tienen, que aún en medio de lo que viven, siguen creyendo fielmente al Maestro. Son lugares que se oponen totalmente y mayormente esos países están tomados por el sistema islámico. Su religión, el Islam, el Corán. Y eso se está esparciendo por todo el mundo. Y si nosotros llegásemos a vivir un momento como se vive en esos lugares, la iglesia de hoy, hermano, debe prepararse para llenarse del denuedo de la presencia del Espíritu Santo. Porque en esos momentos pudiese suceder como Pedro cuando tenía la valentía humana. Yo les digo algo, por la misericordia del Señor, he podido predicar en muchos lugares y quiero contarles un breve testimonio, que un día me tocó predicar, estaba predicando en la cárcel y voy pasando por la iglesia como decir 3 veces este lugar, y estoy predicando y un joven viene y me toca y me dice: varón, tú puedes darme una palabra, varón, tú puedes orar por mí. Y yo comienzo a predicarle. Y en ese momento, después que predicaba, yo no tengo una voz que canto, el don lo tiene lo de alabanza. Pero hermano, sí le digo algo. Cuando he estado predicando en esos lugares, he podido cantar una canción y en ese momento canté una canción duro. Y todos los que estaban en ese lugar pudieron recibir la palabra y cuando terminé aplaudieron. Pero después yo estoy así al frente de la casa pastoral. Y cuando termina me tocan 2 varones por aquí y me dicen: varón, tú eres de la calle, me dicen. Yo le digo: sí, hermano, porque de la calle, que no era un privado de libertad. Me dicen: ¿nos puedes acompañar un momento? Entonces me voy con ellos a donde está la casa pastoral. Y los pastores vienen y me dicen, los que estaban allí me dicen: varón, yo sé que tú eres un varón de la calle y se te ve el amor por las almas y quieres predicar, pero cuando vengas aquí no puedes predicar así, me dicen. Y yo estoy nuevo como tal, le pregunto: bueno, hermano, Dios me lo bendiga, disculpe, pero usted me dice a mí cómo se hacen las cosas para que cuando yo venga, ya yo poder venir y predicar. Me dice: bueno, hermano, cuando usted venga para acá, usted trae las cosas que va a traer y usted llega aquí y de aquí lo enviamos con 2 varones para que usted vaya a predicar. Yo le digo: ok, hermano, está bien, Dios me lo bendiga. Y me fui. En ese momento, ya había conocido a uno que tenía 20 años visitando la cárcel y sabía todo el sistema, cómo se movía la iglesia allí. Y había una situación en la iglesia donde ellos no estaban haciendo las cosas correctas y querían que todos los alimentos llegaran allí y ellos dirigir como ellos querían. Pero sí hay un grupo en la iglesia que sí buscan al Señor, aman al Señor, y se ha ganado un respeto en las cárceles donde a un cristiano se le tiene el respeto cuando va a predicar y tiene la libertad para predicar en todo lugar que quiera en el penal. Amén. Entonces, como él me dice eso, él me dice: él en ningún momento podía decirte eso, porque tú eras una visita y no podía prohibirte que tú predicaras. Entonces, el Señor, hermanos, me permitió que yo pudiera después predicar en ese lugar, pero mayormente cuando iba a las cárceles predicaba era a la población, a todos los que no conocían al Señor. Y en ese momento podía predicarle a aquellos que andaban en la delincuencia, a aquellos que andaban en la droga, y esos hombres, cuando escuchaban la palabra del Señor, podrían haber cometido el delito que hayan cometido, pero sus lágrimas, hermanos, caían quebrantados cuando se le tocaba la llaguita del pecado. Y muchos hoy en día sirven a Cristo, otros ya partieron, pero tengo la convicción de que en ese momento hayan podido clamar al Señor. Hubo una oposición allí y les digo algo: a la iglesia iba a veces a predicar allí, pero mayormente predicaba era en la población. ¿Qué pasa aquí? Que no eran las fuerzas mías, no era el denuedo mío humano, porque si fuera sido por mí, cuando me prohíbe un ejemplo predicar en ese lugar, a lo mejor hubiese venido un temor sobre mi vida. Pero hermano, eso fue un impulso y estuve casi 5 o 6 años pudiendo visitar el penal
y predicar la palabra del Señor. Y el Señor estuvo respaldando su palabra. Amén. Entonces, si vienen esas oposiciones a que no podamos predicar la palabra del Señor, Dios nos va a dar a nosotros la estrategia y las herramientas para nosotros poder anunciar el Evangelio. Ellos allá, dígame, Arabia Saudita, el único país que no tiene iglesia. No tienen los hermanos el lugar para poderse congregar, hermano. Ahora les digo algo. Está una oposición por predicar la palabra del Señor. Pero Satanás va a obrar por otro lugar también. Y va a traer otros dardos y va a traer otra persecución. Si puede, me apoya con la otra imagen allí, hermano, porfa. Y son los dardos que Satanás va a lanzar. Vamos a observar una imagen que van a poner en la pantalla. Y es como está la iglesia hoy en día, hermano. Porque Dios nos llamó a nosotros a ser sus hijos, pero también a ser unos guerreros para apagar los dardos del enemigo que trae a través de este sistema mundo que vivimos. Un ejemplo. Nosotros creemos que Dios estableció el matrimonio y que Dios trajo una familia, tanto el hombre como la mujer. Pero el sistema que vivimos hoy en día, la Agenda 2030, que ahorita no es ahorita es 2030, pero si el Señor no viene todavía, después va a ser 30-40, después va a ser 40-50, y el mundo va a buscar la manera de cómo dañar el diseño de Dios. Con el matrimonio igualitario del mismo sexo, una cosa que el Señor no aprueba, y nosotros como iglesia, va a venir un momento donde van a querer decir que la iglesia tenga que casar a hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ahí está la valentía y el denuedo de la iglesia de no aceptarlo. Amén. ¿Por qué? Porque nos salimos del diseño del Señor. Un ejemplo, el aborto también. Proverbios 6:17 dice que Dios aborrece la mano derramadora de sangre inocente. El sistema mundo que vivimos quiere dar la aprobación y hay países que ya lo han aprobado, pero la iglesia no está de acuerdo con eso. La inclusión de género, la identidad de género es algo que bombardea la televisor. Netflix está totalmente minado, bombardeando con la inclusión de género. Usted ve los colores esos por todos lados, en las comiquitas, en las películas, en todo, hermano. En los colegios, los Estados Unidos, antes que tuviera el presidente Donald Trump, estaba Biden, y eso creció bastante en los colegios. Y hubieron profesores que fueron presos por oponerse a dar clases de identidad de género y de inclusión. Porque había momentos, la ley que era que a partir de 5 años ellos podían comenzar a hacer su cambio. Y eso se va a expandir también. Dentro de poco, viene el mes de junio donde hacen las grandes celebraciones, y dentro de poco también en Israel van a hacer una gran concentración de los del LGBT. Y nosotros, la iglesia, no tenemos nada en contra de ellos. Nosotros, la iglesia, estamos para anunciar la salvación y anunciar de que hay un Dios de misericordia, pero un Dios que no aprueba lo que están haciendo. Pero el amor de Dios está sobre ellos. Amén. Como el amor de Dios también está sobre nosotros. Ahora, a esa mujer, una docente que fue detenida en los Estados Unidos, después se mantuvo creyendo en su convicción, y después, cuando vino el gobierno de Donald Trump, le dieron la libertad. Y las leyes flexibilizaron un poco, han flexibilizado un poco. Pero hermano, todo apunta hacia allá. Todo apunta a dañar el diseño de nuestro Dios. La legalización de las drogas. Venezuela ahorita vive una situación económica terrible, y los gobernantes, ¿qué hacen? Hacer propaganda sobre la inclusión
de género. Es algo que es un sistema, es una agenda que se está viviendo y todos los gobiernos van hacia allá. Pero existe la iglesia hoy en día que no tienen el denuedo para predicar temas como esto por la presión del mundo y de los mismos miembros de la iglesia, que no quieren que sus creyentes se sientan ofendidos. La iglesia está llamada para anunciar la palabra del Señor. Está llamada para anunciar de que si este sistema quiere dañar el diseño de Dios, nosotros estamos llamados para anunciar su hermosa palabra. Con el denuedo que tenían ellos, que no les importaba lo que iban a decir, ellos predicaban la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, ya con todo esto lo que nosotros vemos, la persecución de la iglesia, vemos que se predica la palabra y las personas no quieren. Vemos el sistema mundo que estamos viendo hoy en día. La iglesia de Jesucristo, debemos nosotros buscar cada día esa comunión del Señor. Los discípulos dicen que en la iglesia primitiva tenían todas las cosas en común. El Señor se manifestaba en su valentía, en su poder, y no es algo que viene de nosotros. Yo a veces he estado, que voy a un lugar a predicar la palabra, y en la humanidad de uno, tú comienzas a pensar a cada momento, ¿qué vas a decir? Y ya el Señor te dice, habla, predica. Y tú un momento, apenas suelta la palabra, sientes el respaldo del Señor y comienzas a anunciar su hermosa palabra. Y cuando vienes a ver si vas a hablar un momento, como nos pasó hace poco cuando estábamos predicando con Carlos, ahí en las columnas, había una mujer de Málaga, pero ya tiene tiempo aquí viviendo, y la señora nos comienza a contar cuando nosotros le comenzamos a predicar, que desde los 14 años ha sufrido mucho maltrato y todo. Y dice que la vida la ha golpeado mucho. Y ella se ponía como a llorar. Estaba llorando y decía, pero es que no he tenido muchas cosas buenas. Lo que he tenido ha sido más cosas malas. Entonces Dios me pone, el hermano le predicó también, y Dios me pone Isaías 54. Y le leo que con amor eterno Dios la ha amado. Y que Dios ha sido, aunque no tenga su esposo, Dios va a ser su esposo. Y cuando dice, no leas más, porque mi esposo era muy bueno, me dice. Y yo le digo, pero así como tu esposo era bueno, tú te podrás imaginar lo bueno, lo más bueno que es nuestro Dios. Y te invito a que leas esa palabra, porque tú me dices que tienes la Biblia en tu casa. Te invito a que la leas para que tú veas ese gran amor con el que Dios te ha amado. Hermano, la necesidad que hay allá afuera es una necesidad grande. Es una necesidad de la palabra del Señor. Muchas personas están atadas al alcoholismo, a la droga, situaciones de depresión, que solamente es que Dios necesita a un pueblo que le busque, que busque su presencia, que busque el denuedo de la presencia de Dios para que Dios lo llene a través del Espíritu Santo de esa valentía, de esa confianza, para que no se quede pensando en qué va a hacer, no, sino que ejecuta el plan de Dios. Todos nosotros los que estamos aquí hemos sido llamados para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar el evangelio maravilloso de nuestro Dios. Está bien, está la alabanza, está el pastor, están los diáconos, están los ungieres, están todos los ministerios, pero el mayor propósito que Dios tiene, que Dios estableció en su palabra, es una iglesia que cumpla con la misión de predicar su palabra, no importando las circunstancias, no importando en que no me aceptarán,
en que se burlarán de mí. No. Importando cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Y el llamado es anunciar la palabra de nuestro Dios. Anunciar el evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 29 al 31, ellos siguen orando y le dice, ahora Señor, mira sus amenazas. Y el versículo 29 dice, es un consuelo saber que podemos exponer el caso a Dios y dejarlo en sus manos. Ellos no comenzaron a decir, Señor, que descienda fuego del cielo y consúmelo, porque sabían que Dios es poderoso, como lo dijeron los discípulos. No. No tomaron en cuenta sus amenazas porque sabían que Dios era soberano. Sabían que Dios tenía el control y que la persecución que ellos estaban viviendo, y eso era algo que estaba escrito, era algo que habían pasado su maestro y que ahora lo estaban viviendo ellos. Pero para el propósito de ¿qué? De que la iglesia predicara a Jesucristo. De que hubiera valentía, hubiera confianza en el Señor para predicar su palabra. Si te sientes amenazado en una circunstancia de tu vida, reposa en la soberanía de Dios. Descansa en la presencia del Señor. Cuando el enemigo venga a nuestras mentes a traernos distintos pensamientos, tú puedas descansar en la soberanía de nuestro Señor. Dios está llamando a un pueblo a que no viva angustiado con lo que vivimos hoy en día, sino que nosotros podamos estar confiados en el poder de nuestro Señor. Estar confiado en el poder del Señor, puede venir lo que venga. Y vamos a padecerlo, está bien, pero no me voy a separar de mi Maestro. No me voy a separar de esa comunión maravillosa con el Señor. Los discípulos no piden a Dios que los libre, sino que les aumente la valentía para que puedan proclamar el Evangelio. En medio de la amenaza, ellos no piden, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Señor, líbranos de esto, Señor. Señor, quita todo tropiezo, Señor. Porque los tropiezos van a estar. Las situaciones van a estar en nuestras vidas para que nosotros no vayamos a cumplir el mandato de Dios. Pero ¿qué hacen ellos? Piden al Señor confianza y valor. Piden al Señor denuedo. Solamente Dios sabe por las áreas que cada uno de nosotros estamos pasando en este lugar. Porque Dios conocía a Pedro y le dijo a Pedro las 3 veces para que Pedro afirmara cómo él se había equivocado, pero que también había un Dios misericordioso. Nosotros los que estamos aquí podemos estar pasando por circunstancias que solamente las sabe el Señor, amado hermano. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros le pidamos a Él confianza y valor. Que nosotros le pidamos a Dios ese denuedo que solamente lo puede dar Él. A veces nuestras vidas están apagadas y podemos venir al culto y podemos cantar, podemos adorar, podemos hablar del Señor, pero el denuedo, la presencia del Espíritu Santo puede estar apagada. ¿Y qué quiere el Señor para nosotros? Que eso se encienda, que esa llama se encienda como se encendió en los apóstoles, que no paraban de hablar las maravillas de nuestro Dios, que no paraban de anunciar de que había un Cristo que había muerto, pero que también resucitó. Que cuando vieron al cojo, levántate y anda. Que cuando vieron la necesidad podían solventar, porque estaban dirigidos por el Espíritu Santo del Señor.
Dios quiere encender ese denuedo en nuestras vidas, hermano. Dios quiere que en nosotros esté la pasión cuando creímos en el Evangelio. Cuando no queríamos ni siquiera hablar con mamá, con papá, ni nada. Queríamos pasar tiempo en la presencia de nuestro Dios. Un denuedo que ha quitado, ese denuedo lo ha quitado las presiones de este mundo, las responsabilidades que tenemos. Donde el mayor tiempo lo dedicamos a la vida secular. Por eso es que el denuedo se apaga. En el capítulo 2, ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Fueron llenos de la presencia del Señor. Aquí en el capítulo 4, dice que tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Una llenura extra del Señor. Entonces quiere decir que no solamente cuando creí, fui lleno del Señor, su promesa, el Espíritu Santo. Es una llenura que debo buscar día a día. En la mañana, en la tarde y en la noche. En la mañana que mi levantar, tengo la cartera, lo voy a poner como el teléfono. En la mañana mi levantar no sea primeramente ver mi teléfono. Mi levantar sea: soberano Dios, sé que eres eterno, eres poderoso. Pongo esta mañana hermosa en tus manos, Dios. Ayúdame, Dios. Bendigo esta mañana, Señor, y pueda tener comunión con el Padre al levantarme. Pueda tener esa pasión, pueda despertarse ese denuedo en mi vida. Porque si no tengo el denuedo, no voy a poder predicar la palabra del Señor. Si yo no oro al Señor, si yo no leo la palabra, si yo no creo en la soberanía del Señor, si no me santifico, si no busco la llenura día a día, ¿cómo voy a poder tener denuedo para hablar de las maravillas de Dios? No puedo. Eso tiene que estar encendido. Ese amor que cuando creí en el Señor no quería dejar de hablar a nadie las maravillas de Dios. Ahora, porque es el amigo, porque es el trabajo, porque estoy en la calle, porque estoy esto, todo lo pienso para poder hablar de Dios. Hermanos, necesitamos la iglesia entera, Adrián, el pastor, los diáconos, alabanza, jóvenes, todos necesitamos, hermanos, buscar la llenura del Espíritu Santo día a día. El Espíritu Santo está en nosotros, Dios lo ha depositado. Dios lo ha depositado, sí. Es una promesa, se lo dio a los discípulos, nos lo dio a nosotros también. Pero tengo yo que cada día, hermano, cada día buscar su presencia, cada día alimentarme de su palabra. Si hay cosas que tengo que quitar de mi vida y tiene que ser radical por un tiempo, tengo que cortarlas. Mejor es que entres al reino de los cielos sin un ojo, sin un brazo, que tu alma se pierda. Mejor es que olvidemos las redes sociales que tenemos que olvidar por un tiempo donde ya pueda controlarlas, a que mi vida espiritual se muera y no haya llenura del Espíritu Santo. No haya poder de Dios en mi vida. Entonces la iglesia, el Señor quiere animarnos hoy, hermano. El Señor quiere hacernos recordar sus maravillas, su soberanía. Que recordemos todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, el poder maravilloso que Él tiene, hermano. En el capítulo, y dice, y como nada anima tanto a los ministros de Dios en su trabajo, como las señales de la presencia con ellos. Las personas cambian sus vidas mediante sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de Jesucristo.
Lo primero, lo más importante de los discípulos era predicar la palabra. Después, las señales y los milagros era el poder de Dios derramándose para sus señales, para el cumplimiento de su palabra. Pero lo que Dios quería primero era arrepentimiento en las personas, para sanarlo. Amén. En el 31, para ir terminando, dice, reciben la favorable respuesta que Dios le dio. Dios le da una gran señal de que había aceptado sus oraciones. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban congregados tembló. Y fue el mismo, como un fenómeno también que sucedió cuando en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando se descendió el Espíritu Santo. Amén. Esa sacudida también ayudaba a que su fe no fuese sacudida, hermano. El poder de Dios certificándolo, estoy con ustedes. Ese temblor, mi poder, mi presencia está con ustedes. Nosotros, Dios está con nosotros, hermano. Su presencia poderosa está en nuestras vidas. Busquémosle. No abandonemos su presencia. No abandonemos su comunión. Busquémosle de día, de mañana, de tarde y de noche. Amén. Para que así nosotros podamos cada día tener confianza, valentía y denuedo en la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, victoria. De esta misma manera, hermanos, le doy gracias al Señor por este mensaje y quiero terminar con una oración y hacerle la invitación a aquella persona que no es creyente y que quiere recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, para que el Señor perdone sus pecados y le dé el regalo de la vida eterna. Amén.